algunas personas dicen, y contra Gonzalo lo que hay es una declaración de Mimilo Jiménez. Hay cheques, cantidad de cheques a nombre de Gonzalo Castillo. Y yo creo que Danilo Medina está cometiendo un error repetido. Se equivocó con Miriam Germán. Y se equivocó con Miriam Germán. El caso Calamar es un expediente elaborado por el Ministerio Público que representa una descripción poco vista en la historia de la República Dominicana sobre hasta dónde pueden llegar en sus acciones gente ambiciosa y desconocedora de los principios y valores de la honestidad, de la transparencia o de la democracia. Porque en realidad se quiere distorsionar la manera de gobernar a través del dinero. Lo que hemos visto con este expediente nos deja todavía sorprendidos porque hay aparentemente nuevos elementos que se van a ir conociendo en la medida en que el proceso vaya siendo discutido por el Ministerio Público, por los abogados y por la sociedad que va siendo espectadora de un proceso judicial inaudito. Hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, abogado, miembro de Participación Ciudadana, conocedor de los asuntos jurídicos, tanto en materia penal como en materia civil, y le agradecemos que haya aceptado esta conversación que vamos a iniciar con él, porque nos interesa conocer el expediente en detalles. Hemos leído el documento nada más que para la petición de las medidas de coerción presentado por el Ministerio Público tiene 2.110 páginas. Y paralelamente, los abogados responsables de la recuperación del patrimonio público han presentado igualmente un documento bastante extenso de petición adherido en materia civil a la demanda penal. Muchas gracias, Pancho, por acompañarnos en este diálogo. ¿Hay algún antecedente de un expediente de corrupción en la administración pública donde se presenten datos tan originales de cómo robarle al Estado? Bueno, gracias por invitarme, Fausto. Para mí siempre es un placer estar aquí en mi casa, sí, en Acento. De tu casa. Y tratando de poner el acento en el lugar correcto. Sí. Mira, yo tendría que decirte que el caso por su magnitud puede ser considerado como único, pero no por su finalidad. Porque lamentablemente en la República Dominicana tenemos un sistema clientelar en materia electoral tan profundamente enraizado que todos los partidos y todos los gobiernos que hemos tenido, que han pasado por el Estado Dominicano, han utilizado los recursos públicos para fines electorales, más o menos, pero todos lo han hecho. Es una cultura que hay que terminar de romper, aprovechando casos como este, que expone tantos hechos vergonzosos, tal vez ayude a romper ese cáncer que representa el sistema clientelar. Pero el tema electoral es una excusa, porque aquí hay enriquecimiento ilícito, es que, aquí hay cohecho. Fausto, lo que pasa es que cuando tú robas con una finalidad, es más fácil robar después con otras finalidades personales. Pero lo que estoy diciéndote es que está enraizado en la forma de hacer política en la República Dominicana, el usar los recursos públicos. Ya se te olvidó la frase famosa que dio Leonel Fernández en Nueva York, diciendo, sin saber que lo estaban grabando, diciendo, tenemos 40.000 millones de pesos, ¿te recuerdas? Sí, claro. En un lugar en Nueva York. Para invertirlo. Sí, para hacer campaña. ¿Y de cuánto estamos hablando? Y de eso hace, cuando Leonel fue presidente, 14 años atrás, en fin. Sí. Y estaba hablando de 40.000 millones de pesos. Sí. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que lo que pasa es que a veces no encuentra quien investigue profundamente y muchos de estos datos nunca se conocen. Claro, el monto involucrado, como tú has dicho, es importante. El Ministerio Público ha dicho inicialmente que se trata de unos 17.000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se llega a esa cifra? Ese monto puede llegar hasta los 20.000 millones de pesos. ¿Cómo se llega a esa cifra? Bien,
tú sabes que uno de los, son tres, este fraude está basado en tres ejes básicos. Tres ejes. El de las expropiaciones, Expropiaciones. el de las bancas de lotería, juegos de bancas azar, lotería, sí. y también está el tercer eje, que es el, bueno, está el ingeniero Ventura, Bolívar Rodríguez, Ventura. Bolívar Ventura, Rodríguez, Bolívar Ventura. que era un contratista y tuvo que desprenderse de 1.000 y pico de millones de pesos para entregárselo a esta estructura. Así se inicia el modelo, con Bolívar con Ventura. Bolívar Ventura, Con que por Bolívar cierto, Ventura. aquí gente tiene poca memoria aquí en República Dominicana. Bolívar Ventura era una persona muy vinculada con Félix Bautista. Bueno, estuvo involucrado en ese caso de Félix Bautista, que terminó en un no lugar, hay que decirlo, dictado por el magistrado Moscoso Segarra, pero en un documento que preparó Participación Ciudadana resumiendo el caso de Félix Bautista, figura que el ingeniero Bolívar Ventura, que era tildado como amigo muy cercano de Félix Bautista y compañero de escuela, en fin, manejó miles de millones de pesos a través de sus cuentas bancarias. Bueno, en el caso de Félix Bautista, el monto estimado eran 27.000 millones de pesos manejados por la OISOE en la dirección de Félix Bautista. Entonces mira qué interesante, ¿no? Tú estás hablando de 27.000 millones por ese lado, 40.000 que Leonel mencionó y ahora 17.000 en este caso. Como tú te das cuenta, las dimensiones, nos estamos acostumbrando a que el dinero no tiene valor en República Dominicana, no importa la cantidad. Que un chofer de Mimilo Jiménez declarara que primero se llevaba el dinero a la oficina de Gonzalo o a Bellavista en 2 jipetas, y esas 2 jipetas no tenían suficiente espacio. No era suficiente el espacio y hubo que utilizar vehículos blindados del Banco de Reservas. Y que ese chofer declarara que en alguna ocasión se juntaron hasta 5 vehículos blindados para entregar dinero. ¿Tú te imaginas el dinero que cabe en billetes de 2.000 pesos en un vehículo blindado? No, 5 se llegaron sí, el dinero se transfería desde el Banco de Reservas en la avenida Winston Churchill, esquina José Contreras, sí. Y se transfería hasta el edificio Intempo, en donde estaba la oficina de Mimilo. Luego otra parte de esos fondos era enviado a Bellavista, a una casa donde operaba Joao Santana. Donde operaba Joao Santana, que le dicen la casita. Y luego Mimilo Jiménez conversaba con Donald Guerrero, con quien se hacían las satisfacciones del lugar, en el sentido de, le fue entregado a fulano, a la oficina, sí, la oficina de Gonzalo Castillo, le fue entregado a a fulano de tal, al Contralor General, al director de Bienes Nacionales. Así fue. Pero detente ahí, tú acabas de decir que el dinero salía en efectivo de esa sucursal del Banco de Reserva. Sí. Estamos hablando de centenares de millones de pesos. Sí. ¿Correcto? ¿Y dónde están los ROS? ROS es la abreviación de operaciones sospechosas. No se levantaban operaciones sospechosas. Tú sabes que las alarmas se disparaban, pero había manera de detenerla porque había gente se supone con posibilidad. Ahí está una persona muy importante en el Banco de Reserva, que además del administrador era la persona responsable. Era el Contralor, Andrés Guerrero. Andrés Guerrero, claro. Pero lo que te quiero decir es que hay unas alarmas en el sistema financiero. Hay una entidad que se llama Unidad de Análisis Financiero, la UAF, sí, que es la que recibe los reportes de operaciones sospechosas, los ROS, de todos los bancos. Y además debe recibir las operaciones o transacciones en efectivo. Y estas todas eran en efectivo. Todas eran en efectivo. Entonces se supone que el Banco de Reserva debió enviar a la UAF esa información. Por cierto, ¿a qué ministerio está adscrita la UAF? Al Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Hacienda. Hacienda. Tal vez eso explica por qué las alarmas no se dispararon nunca, ciertamente. Sí. Entonces, bueno, aquí lo importante es que yo creo que la administración actual del Banco de Reserva tiene que ordenar una investigación interna, al margen de lo que está haciendo el Ministerio Público, sí, porque hay que identificar las personas que participaron
en esas inconductas, porque si no van a permanecer dentro de la entidad bancaria y en algún momento van a repetir esas historias. Entonces, pero no solamente el Banco de Reserva debería investigar esto, la superintendencia de banco debería examinar hacia atrás, aunque sea para lecciones aprendidas, qué fue lo que pasó, para crear un mecanismo de seguridad para evitar que vuelva a pasar. Bueno, mi pregunta inicial era, ¿hay antecedentes parecidos a este en robo en instituciones del Estado? Por ejemplo, Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, actúa en función de una petición que a él le hicieron. En el 2018, el presidente de la República reúne a los funcionarios responsables de recaudación y les dice, necesitamos dinero para la contienda interna dentro del PLD, para que Gonzalo sea el candidato y para la campaña electoral. Esto es, digamos, que una petición, y eso se hace y se pone en marcha. Y ahí aparece Fernando Crisóstomo, aparece Bolívar Ventura, aparece Mimilo, aparece Ureña. Pero yo me imagino que los asesores de Danilo Medina dirán, Danilo Medina en ningún momento habló de dinero ilícito, sino que hay que buscar fondos para la campaña. Lo que es normal si ahí viene una campaña electoral o si vienen unas primarias como el caso del PLD. El tema es que eso me recuerda anécdotas de muy atrás en el tiempo, ¿no? Cuando Trujillo quería deshacerse de alguien no decía máteme a este individuo, sino decía qué molestoso es esta persona, ¿no? Y ya eso era una señal de lo que había que hacer. En este caso, como tú bien indicas, yo no creo que Danilo Medina hiciera eso para enriquecerse personalmente. Yo creo que, mi opinión personal, es que Danilo Medina no es un político que está en la política para enriquecerse patrimonialmente. Ahora, obviamente, yo creo que él, igual que muchos en el PLD y también dentro del PRM, hay personas que creen que para lograr cierto nivel de gobernabilidad se necesita permitir determinados números de corruptos. Esa es la idea. Te digo, la idea de Joaquín Balaguer y de los 300 millonarios de Joaquín Balaguer. A ver, yo te quiero mencionar esto, y porque me acabo de recordarlo. Cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo tenía un profesor que discutíamos aspectos de política con ese profesor. Era mi profesor de Sociología de la Comunicación. Y teníamos fuertes discusiones en el aula, en los años, muy principios de los años 80. Y él decía... El expresidente. Él decía, cada político, ustedes tienen que entender a Joaquín Balaguer, él decía, cada político en República Dominicana, por la forma en que se hace la política, necesita tener amigos y gente con dinero que puedan sustentar la actividad política. Son amigos, son personas cercanas, son personas que van a apoyar permanentemente al político. La política no es para enriquecerse, ni el político necesita enriquecerse. Necesita tener alguien que le apoye y que lo financie. Ese era mi profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Sociología de la Comunicación, Leonel Fernández, que decidió abandonar el camino de ética e integridad que Juan Bosch les enseñó para escoger, como tú lo acabas de señalar, el camino que Joaquín Balaguer utilizaba. Porque eso es lo que tú acabas de decir. Sí. Ese era el camino de Joaquín Balaguer. Ese fue el camino que siguió Leonel Fernández. Y muchos de los del PLD abjuraron de los principios y las enseñanzas de Juan Bosch, en mi opinión personal. Ahora, la responsabilidad que tienen aquellos que organizaron el modelo, digamos, o los modelos, porque una cosa es el modelo de, bueno, ubicar deudas que ha contraído el Estado en el pasado con declaración de terrenos de utilidad pública, utilización de algunos de esos terrenos sin haberlo declarado, litis que estaban en proceso, que nunca se resolvieron. Entonces comenzaron a destapar y a sacar de abajo, a escarbar deudas aparentes o supuestas. Deudas administrativas. O administrativas. De buenas a primeras. Entonces, le hicieron un proceso judicial, legal. No a todos. No a todos. No a todos. Pero pusieron al Estado a pagar. Utilizaron todos los resortes del enormes, grandes cantidades de dinero. Y de este caso,
de expropiaciones, De expropiación. que no se habían pagado. Ujú. Y lo tenían ahí, decían, bueno, ¿cuánto se necesita el mes que viene para la campaña? Tanto, No, vamos a coger este caso, no, porque no. depende de la magnitud del caso. El modelo era, por lo que yo he leído hasta ahora en los documentos del Ministerio Público, que Donald Guerrero decía, mira, para este mes necesitamos 500 millones de pesos. Claro. Y Mimilo era el que recibía la orden del monto que necesitaba entregar a estas personas. Claro, él no buscaba solo 500 millones de dólares, sino él buscaba casos probablemente por el doble, por 1.000 millones, y entonces hacían el proceso y lo legalizaban. Cuando digo lo legalizaban, era con procedimientos. Ponle Inventaban, camilla porque no estaban legalizando nada. está bien, pero inventaban sesiones de crédito, por ejemplo, facilitaban aprobaciones de la Contraloría General de la República, de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, del Consejo Estatal del Azúcar, cuyos directores o administradores autorizaban que se procediera. Y ya Donald Guerrero tenía lista la autorización de Que desembolso. salían en tiempo récord. En tiempo récord. Pero bueno, mira, Nunca había pasado en así. esos casos de las expropiaciones, Participación Ciudadana, por cierto, te adelanto, está preparando un documento de trabajo para poder entender el caso. Este documento de trabajo va a seleccionar casos que puedan explicar el patrón que se siguió. Por ejemplo, el caso de la familia Gatón. El caso de la familia Gatón. Rafael Perfecto. María Gatón, Ujú. que, Sí. que se inicia, sorpréndanse, en el año creo que 39, con el fallecimiento del señor Rafael María Gatón. Oye bien, 39, ¿cuántos años hace de eso? En el año 39. Nunca se le pagó a Rafael María, digo, nunca se le pagó antes de morir, y después que murió sus sucesores hicieron esfuerzos, nunca lograron que se le pagara un solo centavo. Ahora, ¿qué ocurrió? Este equipo, esta estructura, como le llaman en la acusación, 85 años, 83 años. esta estructura contacta a los sucesores, A los sucesores, y le dice, le podemos sacar el 40%. el 40%. Y el 60% es nuestro. Ahora, las sesiones de crédito que tú mencionaste eran porque en la estructura no confiaban en los herederos. Si los herederos recibían el 100%, ¿qué le aseguraba que ellos le iban a ¿Qué le retornar aseguraba de su no? 60%? Claro, Entonces, sí, ¿qué hacían? claro. Le hacían firmar previamente una sesión de crédito para poder ellos cobrar directamente del Estado y no tener que pasar por la mano de los herederos. De los herederos. Y con el riesgo de que no le pagaran. O sea, pero ¿qué pasa? Que estas sesiones de crédito eran falsas, porque no había ningún crédito cedido, o sea, no había absolutamente nada, no se le debía nada a esa estructura, o sea, en otra palabra, todo era una falsedad, pero el patrón implicaba que no solamente identificaban una expropiación, sino que había que valorar el inmueble. En ese caso Gatón, el director de mensuras catastrales, que es el encargado oficial de los avalúos, ya había evaluado la parcela completa donde los Gatón tenían una participación y le había dado un valor de 258 millones de pesos. ¿Qué pasó? Que 6 meses después, Lo llevaron a 6.000 y pico de millones de millones de pesos. Sí. La parcela completa. En otras palabras, lo aumentaron 2.500%. Sí. Claro, no todo era de los Gatón, pero de los Gatón era mil y pico de millones. ¿Cuánto le tocó a los herederos al final? De ese caso, 16% y 84% para la estructura. Para la estructura. Entonces, Sí. hay gente que me dice, pero los Gatón participaron entonces en ese fraude. No, hubo gente que recibió dinero, herederos recibieron dinero y lo utilizaron. Y es que herederos incluso que ni siquiera tenían títulos, tuvieron que publicar en Sí, periódicos pero eso es parte del fraude. notificación Ahora, lo que eran de herederos- supuestas pérdidas de títulos. Pero lo que eran herederos de verdad fueron objeto de una doble estafa. La primera, por el Estado Dominicano, que les expropió esa tierra y nunca se las pagó. Ese es el primer perjuicio que sufrieron. Pero la segunda estafa es que, de buenas a primeras, ellos se ven en la obligación, para poder recuperar algo, de ceder la mayor parte del La dinero. mayor parte del crédito. ¿O tú crees que ellos lo Pero cedieron ellos sabían- voluntariamente? Pero ellos sabían que estaban siendo aumentados los montos a cobrar.
Claro, porque se supone que había que actualizar los montos. Porque ellos tenían que firmar. Claro, no. Pero yo de todas maneras, a esas personas que sufrieron, repito, esa doble estafa, no le atribuyo la responsabilidad que algunas personas le han atribuido de haber participado en el fraude. Para mí ellos son víctimas de verdad del Estado dominicano. Quiero saber, tú que has estudiado el expediente, ¿te diste cuenta si en la administración del presidente Luis Abinader, con Jochi Vicente como ministro de Hacienda, se hicieron desembolsos como parte de los resultados de esta estructura? Mira, tengo entendido que hubo una operación que se hizo justo en el cambio de gobierno. Justo en el cambio de gobierno. Creo que fue una operación de ciento y pico de millones que fue explicada por los miembros de la estructura diciendo que se quedó en rojo el tema de la campaña electoral y había que cubrir ese rojo. En otras palabras, había un déficit. Y había que cubrirlo y se hizo una sola operación. Pero obviamente, mira, yo conozco a Jochi Vicente y yo me imagino lo que él debe estar cuidándose como ministro para evitar que en el futuro pueda tener un caso similar donde él esté involucrado. Yo lo conozco de muchísimos años y sé lo celoso que él es en esa materia. No, pero yo no lo digo lo que digo es que quedaron en el proceso porque en medio de la transición se hicieron muchos pagos. Claro. Incluso en medio de la pandemia se puso a funcionarios y empleados del Ministerio de Hacienda a trabajar todos los días cuando había... Y después que terminaron las elecciones, pues siguió ¿Siguió? el proceso. ¿Por qué? Por lo que te decía, el primer motivo fue financiar la campaña electoral. Ese fue el primer motivo. Pero luego, obviamente, eso derivó en expropiaciones para fines personales, ya no de la campaña electoral. Ahora, Fausto, ¿no te llama hablamos de que el Banco de Reserva debería investigarse internamente, que la Superintendencia de Banco debería también hacer una investigación, y ¿no te parece que la Junta Central Electoral también debería hacer una investigación? Porque, ¿qué pasa? La Junta tiene unas declaraciones del PLD y de la campaña electoral. Claro. Entonces, ese dinero no se declaró. Que saque esa información que está en esa solicitud de medida de coerción y la compare con las declaraciones que han dado. Que no hay una sanción penal, porque esa es la gran debilidad de la ley de régimen electoral, que no hay una sanción penal. No importa, hagan la investigación para que por lo menos haya una sanción moral e informen al país si lo declarado por Gonzalo Castillo y por el PLD realmente cuadra con la información que está allí, que por cierto, algunas personas dicen, ¿y contra Gonzalo lo que hay es una declaración de Mimilo Jiménez? No, hay más que eso. No. Hay cheques, cantidad de cheques sí. a nombre de Gonzalo Castillo, pero aparte de eso, cuando a Mimilo le piden una declaración y él la da, y le dicen, ¿y usted tiene forma de probar eso? Dice, yo tengo todos los vouchers aquí, todos los recibos de retiro de efectivo, y tengo entendido que los entregó al Ministerio Público. Los entregó al Ministerio Público. O sea que, vamos a seguir hablando de ese tema, porque yo quiero que veamos un poco en detalle lo de Gonzalo, que me parece importantísimo, sobre todo para lecciones en materia de política y de campaña electoral, que yo sé que ese es un tema que a ti también te interesa. Volvemos en un momento en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés. No es solo Francisco Álvarez, que es Martínez, el abogado de Mimilo, que Pancho no es abogado de Mimilo. ¿Se puede decir así eso? mismo es. Bien, volvemos en un momento. Me llama la atención, Francisco Álvarez Valdés, el caso de Gonzalo Castillo, Herrero. Él era ministro de Obras Públicas y era el candidato, se convirtió en el candidato presidencial. Y dejó el Ministerio de Obras Públicas en un momento determinado. Ramón Pepín fue el que lo sustituyó, aunque él tenía potestad sobre Pepín, sobre Ramón Corripio, que fue el que lo sustituyó como ministro. Gonzalo Castillo recibió un 60% de los fondos destinados a la oficina, que es como el codinome que se utiliza para, de un total de 6.841 millones de pesos que recibió la oficina, a Gonzalo Castillo le tocaron 4.000
104 millones de pesos. Yo quiero saber si tú tienes información sobre cómo el Ministerio Público describe. Ya tú mencionaste que Mimilo dijo que tiene todos los documentos. ¿Todos esos documentos están en manos del Ministerio Público y forman parte de las pruebas? Hasta ahora esa es la información que tengo. Pero yo quisiera... Pero las pruebas están en la medida de coerción. Sí, pero no solicitud todas, de medida de coerción. Pero no todas. No todas. Sí, yo estoy especulando un poco, dentro de la experiencia que tengo en el área de litigación. Un litigante nunca revela toda la información que tiene. Okay. Como estamos a nivel de medida de coerción, todavía falta la presentación de la acusación que vendrá en varios meses. No creo que el Ministerio Público haya depositado todas las evidencias. Debe haber tal vez guardado alguna, porque está corroborándola, en fin, o tal vez por razones puramente estratégicas, aunque los abogados de los imputados van a decir, tiene la obligación de entregar toda la evidencia que tenga hasta ese momento a los abogados de la defensa. Y tienes razón en ese punto. El primer día de la medida de coerción, lo primero que hicieron fue pedir la notificación de las pruebas. Claro. Eso es lo primero. Así mismo es. Pero bueno, ¿cómo lograron identificar los fondos? Bueno, a través de las declaraciones de los propios testigos, de la evidencia bancaria, porque el dinero salía en efectivo del Banco de Reserva, pero entraba al banco, a esta cuenta de compañías que eran las que recibían las cesiones de crédito. Y esas compañías recibían los cheques, los depositaban en su cuenta en Banco de Reserva y después se cambiaban en efectivo y salía el dinero. Ahora, esas compañías, que eran 4 o 5 compañías, para todas las sesiones de crédito, eran las mismas compañías. Ocurre que los accionistas de esa compañía, cuando el Ministerio Público los jala, ven acá, tú eres dueño de esta compañía. ¿De qué compañía? ¿De qué compañía? Desconocen haber sido accionistas en cualquier momento en ninguna de compañía. Esas compañías. ¿Son de carpetas? ¿O de carpeta? Mira, que sea de carpeta o no, la gente se confunde. Es lo mismo que pasa con offshore. Si es offshore ya entiende que es un pecado. No. Tener una compañía offshore no es un pecado. Lo mismo que tener una compañía de carpeta tampoco es un pecado. Es cómo tú utilices la compañía de carpeta o cómo tú utilices la compañía offshore, lo que puede convertirse en un delito, ¿no? Pero bueno, a través de esas declaraciones, de ese flujo de información bancaria, se puede reconstruir, y con la ayuda de las declaraciones, podemos llamarle ya delatores premiados. Delatores premiados, aunque todavía no sabemos cuál va a ser el premio. Sí. Hasta ahora, bueno, hasta ahora el premio es que no están imputados penalmente. Están, fíjate, si tú lees con cuidado la solicitud de medida de coerción, figuran como imputados algunos. Cuando se menciona a Mimilo Jiménez, en algunos momentos se habla de imputado. Pero no en la acusación penal del pero Ministerio no se solicita, Público. Pero no se solicita ninguna medida de coerción. Es lo mismo que pasa con el señor Andrés Guerrero. De Andrés Guerrero, sí. Es contralor del Banco de Reserva, que es el único empleado ejecutivo del Banco de Reserva que figura. Sin embargo, aunque figura entre los imputados en las primeras 3 páginas de la solicitud, en la petición al final de la solicitud no se está pidiendo ninguna medida de coerción. Bueno, porque probablemente ya es un testigo de cargo. Tiene que haber un acuerdo. Por eso te estoy diciendo que habrá que esperar a ver cómo se va desarrollando el proceso. Aunque los abogados que demandan de materia civil, en el caso del Banco de Reserva, incluyen a Simón Lizardo como un demandado en materia civil. Y a otros más. Y a otros más. No solamente a Simón Lizardo. Ya. Entonces, quiero saber... Pero para terminarte la idea, Mimilo Jiménez declara que él le entregó a Gonzalo Castillo 3.800 millones de pesos. Eso está en la declaración que dio el señor Jiménez al Ministerio Público. ¿Tú has oído la versión de que hubo un careo entre Mimilo Jiménez y Gonzalo Castillo, careado por Jenny Berenice y Wilson Camacho? Sí, he escuchado esa versión. ¿Tú lo has escuchado, la versión? Y de que Gonzalo Castillo mantuvo su posición de que no tenía nada que ver, que lo que había era dinero para la campaña. Eso decía él. Que no sabía el origen. Eso decía él, pero cuando le presentaron a Mimilo Jiménez y le preguntaron, Mimilo comenzó a describir uno por uno los montos y las fechas en las que él le entregó el dinero a Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo tuvo que admitir que sí, ya al final terminó admitiendo cerca de 10 entregas de Mimilo Jiménez. Sí, sí, pero esa es
todavía está dentro del plano de la especulación, porque sí, son versiones. eso no está en la solicitud de medida de coerción, sino que son versiones que han estado corriendo. Yo prefiero atenerme a lo que está ya por escrito, Por ¿no? escrito. Que hay ahí cierta seguridad. Ya. Y lo que está clarísimo, y lo mencionan en la solicitud, a mí me sorprendió, todos esos cheques por 50 millones, etcétera, cada uno, o sea, que se hacían a nombre del propio Gonzalo Castillo. Ahora, cuando tú ves el reverso de los cheques, él tomaba el cuidado de sellarlo Por el partido. por La campaña. campaña. El equipo de campaña. Y con el nombre del partido, la campaña, o sea, y obviamente lo que su defensa va a arguir, y quiero hablarte de La comparación con los reportes de gastos de campaña del Partido de la Liberación Dominicana en la Junta Central Electoral tiene que verificar eso. Pero entonces, por eso yo ahorita mencionaba, y la Junta Central Electoral, los miembros de la Junta están sentados en palco con su cocaleca en la mano, mirando todo lo que está pasando. Yo creo que deberían pararse del palco y guardar la cocaleca y ponerse a investigar qué fue lo que se declaró en comparación con lo que realmente pasó. Pero ya ellos tienen pasó. eso. Pero entonces tienen que rendirle un informe al país. Porque ellos tienen que buscar ese informe que entregó el PLD. Mira, yo me recuerdo perfectamente, porque hablé con varios miembros de la Junta Central Electoral, que ellos alegaban, bueno, que ellos están muy interesados en transparentar los fondos con que se financian las campañas electorales, y por eso la unidad que le da seguimiento al financiamiento de los partidos de campaña electoral, es una unidad administrativa que hay dentro de la Junta Central, fue elevada a nivel de dirección en la Junta Central Electoral. Pero es que los ciudadanos queremos ver los resultados de ese esfuerzo en la Junta Central Electoral. Ah, no, que eso pasó. Por eso, no importa que haya pasado, hay que sacar todo a flote e informarlo a la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa cuáles son los métodos que se utilizan. Bien, quiero saber, ¿qué fuerza puede tener frente a un juez en un tribunal el testimonio de Bolívar Ventura, de Mimilo Jiménez, de Fernando Crisóstomo, de José Arturo Ureña, para probar que ellos fueron la correa a través del cual el dinero llegó? Mira, es un tema de valoración de la prueba, porque algunos dicen, esos delatores premiados deben ser excluidos, no pueden servir como prueba. ¿Quién ha dicho? Eso no es cierto. Es una prueba, lo que pasa es que las pruebas son valoradas bajo determinadas técnicas, porque ya no existe el criterio aquel de la íntima convicción, ahora es a través de determinadas técnicas que se valoran las pruebas. Y bueno, tú vas a tener unas declaraciones de unos delatores premiados, los abogados de la defensa van a decir que está contaminada esa declaración porque ellos participaron en el fraude y lo que están tratando de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Nunca le van a llamar fraude. Y por eso no, están diciendo, esa declaración que están dando es el precio que tienen que pagar por el acuerdo con el Ministerio Público. Esa va a ser la estructura de la defensa de los imputados. Ahora, ¿qué ocurre? Que, repito, el juez lo que va a hacer es valorar la prueba. Y va a decir, aquí está la declaración de Mimilo Jiménez, de que se sacaron tantos miles de millones, cientos de millones en efectivo del Banco de Reserva. Pero ¿qué pasa? Que Mimilo va a decir, pues ya lo dijo el Ministerio Público, pues yo tengo todos los recibos, todas las hojas de retiro, aquí están. Entonces, esa declaración que dio cobra fortaleza en la medida en que es corroborada por documentos. Que Gonzalo va a decir, bueno, yo no recibí dinero, y todos esos cheques que están ahí, no solamente la declaración de Mimilo diciendo que lo entregó, sino los cheques que están ahí, a Bolívar Ventura van a decir, él no entregó los 1.500 millones que él dice que entregó. Y ahí están los cheques. Él da los cheques, él da toda la información. ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? De un chofer. Montos. No, óyeme, los montos a nombre de un chofer, porque lo cambiaba en efectivo para poder entregarlo en efectivo primero. Por ahí están todos los cheques, es lo que estoy diciendo. La prueba documental que en esta solicitud de medida de coerción sobrepasan las 1.000, son 1.100 y tantas pruebas documentales que hay, pero hay 65 testimonios, hay 65 testigos en este caso. Y esto es solo la solicitud de medida de coerción. O sea que habrá que esperar a ver qué... ¿Tú crees que los abogados que están en este caso, que son abogados muy duchos, algunos incluso especialistas en materia constitucional, yo no sé cómo un experto en materia constitucional puede meterse en materia penal, pero bueno, entre los penalistas y los civilistas hay diferencias, pero me gustaría saber, ¿van a utilizar y podrían utilizar
el argumento de Danilo Medina y del PLD de que hay un trasfondo político en esta cuestión? Bueno, desde que yo soy chiquitico, yo he escuchado que todos los casos de corrupción, el alegato es que De persecución es persecución política. política. Claro que ahora duele más que aleguen persecución política, porque la que existía en la época de Balaguer costaba sangre y sudor. Sí. Pero ahora realmente aquí no hay un ambiente en República Dominicana para persecución política. Ahora, si de lo que tratan es de destruir al PLD, que eso pudiera ser una estrategia de cualquier partido, una estrategia incorrecta, una estrategia que debilita la democracia en República Dominicana, pero fue la misma que utilizó el PLD con el PRD, o ya se nos olvidó. ¿Cuál fue el método que se utilizó para destruir al PRD? Que se destruyó porque ahora mismo tiene un 1% del electorado, ¿no? ¿Y cuál fue? ¿Ustedes se recuerdan de aquel famoso Tribunal Superior Electoral? Hubo el tribunal. Que falló 27 casos en contra. 33 o 35 casos. En contra. En contra. Y al final expulsaron a lo que Al hoy son el Hipólito, PRM. fulano, sí, sí, o sea, el PLD está diciendo lo que hicimos, ahora vamos a utilizarlo como argumento contra lo que nos están haciendo. Pero mira, de todas maneras, si ese fuese el objetivo, es censurable. Es lo mismo que pasa con el tema de la Policía Nacional. Yo creo que eso que ocurrió, esas bombas lacrimógenas en las cercanías de la sede del PLD debe ser investigada. Y debe haber consecuencias contra los oficiales que no actuaron correctamente, porque el perímetro se establece, y si alguien estableció un perímetro muy cerca de la casa del PLD, tenía otras intenciones. Y el tema del derecho a la protesta, a la marcha, hay que defenderlo, Fausto, no importa el escenario en que uno esté. Claro, fue el que utilizamos con Marcha Verde, y no podemos ahora venir a decir que no. O sea que la policía actuó incorrectamente al acercarse demasiado a la sede nacional del PLD. Bien, yo quiero saber, tú que conoces bien... Perdón, es que no quiero dejar lo que me hablaste de los abogados. Los abogados, sí, mira, claro. Lo primero es que la Constitución permea todas las materias, no solamente la penal, sino la civil, la de tierra, la administrativa. La Constitución lo permea todo, o sea que no hay que hacer una distinción. El penalista o el civilista, el administrativista debe conocer la Constitución tan bien como el constitucionalista. Número uno. Número dos, sí, yo quiero defender también el derecho que tenemos los abogados, de defender a cualquier persona que esté acusada de corrupción. Laura Acosta, por ejemplo, yo creo que fue muy acertado de parte de Gonzalo Castillo incorporarla a su equipo de defensa, porque va a elevar el debate, y eso beneficia el debate, va a elevar el debate en el tribunal. Y claro, algunos podrán decir, yo estoy de esa manera defendiendo a mi hermano Fran, que es abogado de Adán Cáceres, y a mi sobrino Francisco Álvarez Martínez, que es ahora abogado de Mimilo Jiménez. Bueno, ellos también, igual que Laura, tienen el derecho de elegir a sus clientes. Yo tengo una restricción, y tú la conoces perfectamente. Sí. En Participación Ciudadana no se permite que los abogados que son miembros de Participación defiendan a personas acusadas de corrupción. No estoy diciendo culpables de corrupción, sino acusadas o imputadas de corrupción. Y ese es un criterio que yo he respetado íntegramente hasta ahora. Me gustaría igualmente preguntarte, ¿tú crees que hay respuestas adecuadas, lógicas y jurídicas por parte de los abogados, dependiendo de la estrategia de cada quien, por supuesto, y de su participación en la red que se creó, que justifique la inocencia de alguno de los imputados? Mira, todo el mundo cuando oye una pregunta como esa, de una vez piensa en presunción de inocencia. Sí. Porque lo primero es que hay que presumir la inocencia de todo el mundo. Sí. Yo siempre he tenido una dificultad con ese concepto constitucional de presunción de inocencia. Y siempre he pensado, eso es aplicable a los jueces, pero no a mí como ciudadano individual. O sea, para mí, Félix Bautista recibió un no al lugar, pero para mí era responsable. Ya. Y ahora yo veo todas estas pruebas, veo todos estos cheques y digo, aquí hay una responsabilidad muy clara, responsabilidad penal muy clara de estas personas. Y la defensa la va a tener muy difícil para defenderlo. Igual que nos pasó con el caso Van Inter, o nos pasó con el caso de Grupo Progreso, que tú conoces, donde las pruebas eran tan abrumadoras que no era el mérito de nosotros los abogados haber logrado lo que conseguimos, sino que las pruebas hablaban por sí mismas. Y la verdad es que la cantidad de pruebas que ya existen en este caso, pues
le hacen difícil la tarea a los abogados defensores, que son, ahí se va a concentrar lo mejor de los abogados litigantes en la República Dominicana. ¿Está facultado el Ministerio Público para excluir personas que evidentemente eran parte de la red y que han colaborado, confesado y que... Ya ha ocurrido, ya ha ocurrido. Con Pagán ocurrió. Con Pagán. Se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, eso es lo que se llama el criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad. Donde el Ministerio Público, debido a la colaboración que presta la persona, el valor de esa colaboración, puede decidir no imputar a una persona, no, ni siquiera llevarla. Hay otros mecanismos también que prevé el Código Procesal Penal para que el Ministerio Público pueda llegar a acuerdos, pero ya con condena penal incluida, ¿no? No he visto a Pagán en el tema del expediente y parece ser que podría ser utilizado como testigo en este caso. Está como testigo. Está como testigo. Está como testigo, sobre todo con el caso de José Ramón Peralta, que uno de los allanamientos que se hizo, o el allanamiento que se hizo en su casa, se encontró el perfil de una magistrada. El perfil de una magistrada. De una magistrada. De una jueza. De una jueza. Que parece que estaba conociendo un caso y él pidió a los organismos de inteligencia del Estado que le sacaran un perfil a esa jueza y el Ministerio Público encontró ese documento en el allanamiento que le hizo. Y alguien me preguntó el otro día, ¿y Peralta podía hacer eso? Le digo, bueno, ya tenía antecedentes. Recordemos su intervención ante el Tribunal Superior Electoral y el presidente del Tribunal Superior Electoral, entonces que hoy es el presidente de la Junta Central Electoral, que lo desmontaron de su vehículo. Sí. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, sí, claro. Y donde sí. Peralta parece que le increpó por una decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral. O sea que ya Peralta tenía unos antecedentes de inmiscuirse en temas que le están prohibidos por el principio de separación de los poderes. Aunque él tiene acceso a organismos de inteligencia. Tenía acceso. Y por eso consiguió ese perfil de esta magistrada. Pero no solamente eso, también evidentemente Gabriel Castro, cuando era superintendente de valores, recibió parte del expediente cuando le hicieron solicitudes de información y le pasó esa información a José Ramón Peralta. ¿Tú no recuerdas que el Ministerio Público denunció que uno de los imputados, de los señalados, ya tenía el expediente previamente? Sí, que por cierto eso no imputa una responsabilidad en el funcionario que entregó la documentación al investigado. Lo que pasa es que probar quién fue que la entregó va a ser lo difícil. Porque pudo haber sido Gabriel Castro, pero también pudo haber sido cualquiera. Ahí eso estaba lleno de PLDistas. Entonces pudo haber sido cualquiera de ellos que quería congraciarse con Peralta que le entregó esa información. Ese detalle de la prueba de quién entregó la información no la vi en la solicitud. Ya. ¿Hay posibilidades de nuevos acuerdos del Ministerio Público? Ahora que viene, porque una cosa es ver el diablo y otra, ¿cómo es que le llaman? Y verlo llegar, otra cosa es verlo llegar. Sí, sí. Okay, bien. Pues aquí ocurre que ya con las personas en prisión, aunque se va a determinar si le van a dar prisión preventiva cuando se conozca la medida de coerción, algunos de esos imputados que están ahí ya identificados podrían llegar perfectamente a acuerdo con el Ministerio Público. Cuando vean la magnitud, estudien las pruebas que existen, pueden decir lo mejor que me conviene es llegar a un acuerdo. Y seguro que van a recibir el consejo de algunos de los abogados en esa dirección. ¿Y a dónde se puede subir más allá? ¿En acuerdos? Danilo Medina. Bueno, mira, el cielo es el límite. O sea, realmente, ¿cuál es el tema? ¿Qué pueden aportar esas personas? Es lo clásico. El Ministerio Público va a decir, si tú me estás aportando eso, yo no llego a ningún acuerdo contigo porque eso no me sirve para nada. Y va a querer que le aporten evidencia que pueda ser utilizada en primer lugar y en segundo lugar que sean contundentes, que no dejen dudas sobre la responsabilidad penal de los funcionarios altos, porque ahí viene un tema, Fausto. Hay un concepto que es el de criminalidad organizada. Este expediente, este caso fue ya calificado por el Ministerio Público. Si tú lo ves en la parte superior derecha, ves que dice un caso de criminalidad organizada. ¿Qué significa criminalidad organizada? Eso es como la mafia en Estados Unidos.
La criminalidad se organiza a través de un grupo de personas que crea una estructura donde cada uno tiene responsabilidades, están separadas las funciones, todo para violar la ley y beneficiarse económicamente. Este es un caso, esa es una fotografía que yo acabo de escribir, con esa definición de criminalidad organizada de lo que es este caso. Sí. Pero yo que estuve ahora en Alemania la semana pasada en un taller de trabajo de con Transparencia Internacional. Sí. Uno de los temas que se trabajó mucho fue el de la gran corrupción, que es un concepto que ideó Transparencia Internacional. ¿Cuál es la gran corrupción? Aquella que afecta a la sociedad en pleno, no solamente a una víctima, maté a una persona, ahí hay una persona que murió, hay una familia involucrada, no, que afecta a al conjunto de la sociedad. Sí. Pues obviamente que estos miles de millones se pudieron utilizar en escuelas. Y esto es una gran corrupción. Entonces es un caso de gran corrupción. Gran corrupción. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés. Él no quiso entrar en el tema de Danilo Medina, pero cuando volvamos hablaremos de él. Danilo Medina, que tiene familiares que han pasado y están pasando por procesos judiciales, hermanos que han estado en prisión como medida preventiva o en prisión domiciliaria, a su jefe de seguridad que sigue en prisión, Adán Cáceres, y a cuñados y personas muy vinculadas, no había salido a dar declaraciones, como acaba de salir ahora, para decir que este es un caso de persecución política, invocar a Dios y decir que se quiere destruir al Partido de la Liberación Dominicana, que ellos no tienen miedo y que van a salir a la calle. ¿Hay posibilidad de que alguno de estos imputados por el Ministerio Público, al ver la realidad, el peso de las pruebas y las consecuencias que podría tener, sobre todo en términos de años en prisión, pueda llegar a un acuerdo con el Ministerio Público e ir un poco más allá? ¿Tendría el Ministerio Público interés en encartar a Danilo Medina? Mira, no tenemos muchos antecedentes en República Dominicana, excepto el caso de Salvador Jorge Blanco, sí. Que fue un caso que, aunque pudo tener sustento, la acusación fue utilizado políticamente, porque esa era la época de la persecución política en República Dominicana, no esta de ahora. Pero yo quería, antes de continuar, decirte algo. Para mí, Danilo Medina es un político que no se corrompe para enriquecerse personalmente. Yo creo que eso es algo que está a la luz vista de toda la ciudadanía. Él nunca ha hecho ostentación de riqueza, porque él es un político de esos que dicen de verdad. Pero ¿qué pasa? Que abrazó el camino, siguió el camino, como tú dijimos ahorita, de Joaquín Balaguer, de que se necesitaba la corrupción para llegar al poder y la corrupción para mantenerse en el poder. No para él enriquecerse personalmente, sino, repito, primero para llegar y después para mantenerse en el poder. Y aún que no fuese él el que continuara en la presidencia, porque constitucionalmente no podía hacerlo, pero sí para favorecer a quien él pudiera manejar. Vamos a decir, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahora, cualquiera de estos tres tenía una cercanía muy estrecha con el presidente Medina y tiene que conocer secretos que tú, que yo, que la población no conoce. Y están enfrentando el riesgo de hasta 20 años de prisión. Esa es la realidad. Ante esa situación, pues pudieran considerar la posibilidad de colaborar con el Ministerio Público para tratar de conseguir una pena mucho más reducida, como la que consiguió Pagán, porque por eso dije, ya existe un antecedente. Pagán pues obtuvo, que creo que fueron 5 años de prisión domiciliaria. 5 años. Pero prisión domiciliaria, no prisión en la cárcel. Bueno, llegó a un acuerdo, ¿por qué? Porque Pagán no se cuidó en absoluto y las pruebas estaban muy claras contra él y tuvo la suerte de tener abogadas muy preparadas, muy inteligentes, que les aconsejaron pues llegar a un acuerdo que definitivamente le favoreció, y favoreció al Ministerio Público porque logró consolidar más su caso. Bien. ¿Podría
darse esa posibilidad, tú crees? ¿O la fidelidad es de tal magnitud que no hay posibilidad de acuerdo? Mira, yo creo que va a ser difícil que alguno de estos tres, porque no creo que sean más de esos tres, porque esos tres eran los que tenían contacto directo con el presidente. Con el presidente. O sea, lo mismo pasaba con... Aunque se ha dicho que Pagán lo entregó de alguna manera. Lo mismo pasaba con Donald Guerrero. ¿Quién era que tenía contacto con Donald Guerrero? O Mimilo. Solamente. No sigas. O sea, hubo un cortafuego, le llaman así, ¿no? A esas puertas cortafuego para que no penetre el fuego. O sea, era solamente con Mimilo Jiménez que despachaba, se puede utilizar ese término. Sí, despachaba. Donald Guerrero. Ahí no llegó José Arturo Ureña, ahí no llegó Crisóstomo. No llegaban. Trataron de llegar, y lo dice el documento, trataron, pero no. ¿Por qué? Porque obviamente Donald Guerrero confiaba en Mimilo. Mimilo vio cuáles eran las consecuencias que podía enfrentar, y yo creo que bien asesorado decidió llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Una pregunta un poco más compleja. Los dueños de bancas de apuestas que soportaban 30 millones de pesos mensuales a esa red, ¿son extorsionados? ¿Son víctimas? ¿O son parte de los beneficiarios del proceso? Porque ellos eran ilegales también. Y continuaban siendo ilegales con un pago. En consecuencia son responsables penalmente. Ah, bueno, ahora tú sí me aclaras el asunto. No, pero, los dueños de bancas son responsables penalmente. Claro, porque si tú me dices que... ¿Y por qué el Ministerio Público entonces no los incluye como imputados? Sería muy grande el expediente. Bueno, sería... sí, yo no lo aconsejaría. Porque además, Fausto, vamos a estar claros, esa gente son un poder en este país. Los riferos, porque yo me niego a decirle banqueros, los riferos son un poder en este país. Y la realidad es que luchar contra ellos, al mismo tiempo que se llevan estos casos marítimos, sería convertir al Ministerio Público en un Quijote que lucha contra los molinos de viento. Yo creo que hay que ser estratégico en estos puntos, y como hicimos en Maninter. ¿Cuántos imputados había en Maninter? 6. Eran 6 los responsables, no eran mucho más. Eran mucho más. En el caso de Grupo Progreso, uno solo, el presidente. Sí. Porque todos los demás colaboraron, obviamente, para brindar información. Pues yo creo que el Ministerio Público tiene que ser estratégico y tratar. Yo creo que ha sido muy extensivo en la cantidad de personas que ha involucrado, en lo largo de sus documentos. Por ejemplo, la acusación de Medusa. De Medusa, el caso Medusa son 61. 7,000 y pico de páginas que van a tener que ser leídas en la audiencia preliminar, no en la de fondo, también en la de fondo, pero en la preliminar hay que sentarse a escuchar 7,000 y pico de páginas, porque existe un absurdo que para mí no es legal, de que hay que leerlas todas. Basta con que se haga un resumen que puede durar 2 horas y el juez está en condiciones de tomar medidas de coerción, de decidir si el caso va a juicio de fondo o hay un no al lugar. Pero no, aquí se ha entronizado la práctica incorrecta, repito, de que la acusación hay que leerla en la audiencia preliminar. 7,000 y pico de páginas va a tomar 6 meses leerse. 6 meses. Y hay un plazo fatal de extinción del proceso penal de 4 años. En 4 años tiene que obtenerse por lo menos una sentencia condenatoria en primer grado para que no se extinga el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No te llama la atención el hecho de que hayan pasado 2 años y 3 meses aproximadamente de que este gobierno se inició para llegar con esta acusación y que en medio haya habido tanta información sobre este caso? Sobre todo con muchas especulaciones. Este caso se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando el Ministerio Público solicita la medida de coerción, ¿a quién se le entrega todo esto? A todos los abogados, a todos los imputados. Y entonces le atribuyen la filtración al Ministerio Público. ¿Pero quién dice que es el Ministerio Público? Todos esos abogados no tienen copia. A mí me llegó de manos de un abogado. Y tardíamente, porque a otra gente le tenía antes, de manos de abogados. Entonces, realmente yo no creo que esa sea la vía, pero yo no quiero que este programa termine sin tocar el tema de Miriam Germán. Bien. Porque Miriam Germán como procuradora, a propósito de los señalamientos que ha hecho Francisco Javier García y otros que dicen que el Ministerio Público no hay tal independencia. Sobre todo Francisco Javier García. No hay tal independencia, dicen, porque lo que quieren es
que están utilizando el Ministerio Público para la reelección presidencial de Luis Abinader. Y yo creo que Danilo Medina está cometiendo un error repetido. O sea, repite un error, que fue aquella sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde Jean Alain fue el vocero, pero cómplice de la situación fue Danilo Medina, con su silencio. Se equivocó con Miriam Germán. Y se equivocó con Miriam Germán. ¿Y dónde está Miriam Germán ahora? ¿Y qué ha pasado? Entonces yo creo que Francisco Javier García, que no cometió ese error, porque no pertenecía al Consejo Nacional de la Magistratura, está ahora repitiendo. Está repitiendo ese error, apoyado por Danilo, porque al fin de cuentas es el estratega principal del partido. ¿Y qué pasa? Miriam acaba de decir en una comunicación que ella se siente agraviada. Pero claro, le están diciendo que ella obedece al Poder Ejecutivo. Tiene que sentirse agraviada porque no hay nadie más independiente, y lo sabemos tú y yo, que Miriam Germán Brito. Sí. Pero déjame decirte, lo que van a hacer Francisco Javier García, Danilo Medina, con esta acusación de parcialidad del Ministerio Público hacia el Poder Ejecutivo, es estrellarse nuevamente contra esa muralla de integridad que es Miriam Germán Brito. O sea, yo creo que están cometiendo un error estratégico. El mismo que cometió Jean Alain, repito, con el permiso del silencio de Danilo Medina. Yo creo que Miriam es una mujer de una reconocida integridad. Se enfrentó a Joaquín Balaguer durante muchos años. Estuvo y se mantuvo en el Poder Judicial. Sus méritos fueron reconocidos todo el tiempo y nunca ha tenido nada. Y sus diferencias actuales con ayudantes de ella, con Camacho, con Jenny Berenice. Pero eso es menor, pero hablan, eso son parte de un debate natural. Claro, pero hablan de la integridad de Miriam Germán. Totalmente. Que sus principios y sus valores, estén equivocados o no, ella los respeta y mantiene una coherencia al respecto. O sea que yo creo que se han equivocado de plano. De plano, muy bien. Muchas gracias a Francisco Álvarez Valdés, qué buena conversación hemos tenido sobre este proceso, para entenderlo. Y que obviamente un abogado como tú nos haya explicado y nos haya dado tu punto de vista sobre este expediente, suficientemente sólido y para preocuparse, porque si uno estuviera ahí metido, uno estuviera muy, muy preocupado, buscando a los mejores abogados. Yo buscaría a Pancho. Muchas gracias. Yo no puedo defenderte si eres funcionario público. Muchas gracias, Francisco Álvarez, y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego.